Buen día, en este momento vamos a hablar lo que es explotación de vulnerabilidad a uno injection. Justamente en este caso vamos a hablar de este tema. Soy el alumno Iparraguirre Vázquez Maikin. Vamos a hablar sobre lo que es visión general de SQL injection. Un ataque por inyección SQL consiste en la inserción o inyección de una consulta SQL por medio de los datos de entrada desde el cliente hacia la aplicación. Un ataque por inyección SQL exitoso puede leer información sensible desde la base de datos, modificar la información, por ejemplo, un insert, un update, un delete. Justamente también ejecutar operaciones de administración sobre la base de datos, tal como, tal como para la base de datos, ¿no? Recuperar el contenido de un determinado archivo presente sobre el sistema de archivos del DBMS y en algunos casos emitir comandos al sistema operativo. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre lo que es modelamiento de la amenaza. Los ataques por inyección SQL permiten a los atacantes suplantar identidad, alterar datos existentes, causar problemas de repudio como anular transacciones o cambios balances. Permite la revelación de todos los datos en el sistema, destruir los datos o si no, volverlos inasequibles y convertirse en administradores del servidor de base de datos. Justamente seguimos con el tema de modelamiento de la amenaza. La inyección SQL es muy común con aplicaciones PHP y ASP, debido a la prevalencia de interfaces funcionales obsoletas. Debido a la naturaleza de las interfaces programáticas disponibles, las aplicaciones J2EE y ASP.NET tienen menor probabilidad de ser fácilmente atacadas por una inyección SQL. La gravedad de una inyección SQL está limitada por la habilidad e imaginación del atacante y en menor medida las contramedidas, como por ejemplo las conexiones con bajo privilegio al servidor de base de datos, entre otras. En general se considera la inyección SQL de alto impacto. Siguiendo con el tema sobre lo que es SQL Injection, vamos a hablar sobre su descripción. Una inyección SQL ocurre cuando los datos ingresan en un programa desde una fuente que no es de confianza. Justamente los datos construyen dinámicamente una consulta SQL. Las principales consecuencias son confidencialidad, dado que la base de datos SQL generalmente almacenan información sensible, la pérdida de la confiabilidad es un problema frecuente con las vulnerabilidades de inyección SQL. Justamente también otra principal consecuencia es la autenticación. Si se utilizan consultas SQL pobres para chequear nombres de usuarios o contraseñas, puede ser posible conectarse a un sistema como otro usuario sin conocimiento previo de la contraseña. Otro tipo de principal consecuencia es la autorización. Si la información de autorización es almacenada en una base de datos de SQL, puede ser posible cambiar esta información mediante la explotación exitosa de una vulnerabilidad por inyección SQL. Otro tipo de consecuencias es la integridad. Así como puede ser posible leer información sensible, también es posible realizar cambios o incluso borrar esta información mediante un ataque por inyección SQL. Y justamente seguimos con el tema sobre lo que son factores de riesgo por inyección SQL. Hablamos sobre las plataformas afectadas. Puede ser el lenguaje SQL. La plataforma es cualquiera. Requiere de interacción con una base de datos SQL. Justamente la inyección SQL se ha convertido en un problema común con sitios web que cuentan con base de datos. La falla es fácilmente detectada y fácilmente explotada, y como tal, cualquier sitio o paquete de software con incluso una mínima base de usuario, es propenso a ser objeto de un intento de ataque de este tipo. Esencialmente, el ataque es llevado a cabo mediante la colocación de una meta carácter en los datos de entrada para colocar comandos SQL en el plano de control, el cual antes no existía. Este error depende del hecho de que SQL no hace real distinción entre los planos de datos y los de control. Justamente esto es todo lo que hablamos sobre lo que es el SQL Injection. Igualmente, hasta otro tipo de video, otro tipo de oportunidad. Les agradezco y espero que les haya gustado en este caso lo que es la información sobre la explotación de vulnerabilidad a uno Injection. Justamente les saluda Iparraguirre Vázquez Makin. Hasta otra oportunidad.